Shalom, amados, bendiciones. Les habla el hermano Adolfo Enrique Álvarez Doble por este canal, también conocido como el profeta Israel Ben David en el judaísmo. Shalom a todos mis amados hermanos acá. Aleluya, les bendigo, les amo, gloria sea al Señor. Y el Señor es fiel, el Señor es bueno, el Señor es grande, el Señor hace cosas maravillosas, amado. Oh santo, aleluya. Y es el tiempo de compartir y de decirles, amado, que el Señor viene pronto, que la venida del Mesías de Cristo estamos a las puertas. Vemos cómo los impíos y la gente que manipulan este mundo están profetizando para estos próximos años la venida del Mesías. Para el 2025, una plaga. Ya están diciendo que van han soltado ratas ya modificadas para traer las pulgas otra vez de las ratas y crear la enfermedad otra vez de lo que es la enfermedad famoso escorbuto y todas esas enfermedades que supuestamente le dan media exterminaron media Europa y medio mundo, la viruela y todas esas enfermedades. Porque, hermano, la gente de este mundo son gente que no tienen el temor de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Dios también es el conocimiento y la sabiduría y el entendimiento. Bienaventurado es el varón o la varona, la hermana. Gloria sea al Señor, dice el Tejilín, el Salmo primero, que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado a comer en sillas de pecadores, sino que en la Torá, en la instrucción, en la ley de Dios, en los 10 mandamientos se deleita, y en su Torá, en su instrucción, medita de día y de noche. Amado, yo quiero compartirles algo que el Señor me está inquietando que lo haga. Hay que tener mucho cuidado con el antisemitismo también. A veces no nos damos cuenta y somos influenciados por los medios de desinformación, y no conocemos toda la verdad. Y muchas veces el Señor después nos habla y nos dice, mira, es cierto que hay mucha negligencia por parte de muchas personas que han permitido cosas que pasen, pero yo también he permitido que pasen con un propósito. Entonces hay varias formas de ver las cosas como Dios te las muestra, que Dios usa los pecados, los errores de las personas para traerlos al redil. Porque dice que este camino, el camino de la santidad del Evangelio, dice que aún el que tuviera el caminar más torcido, dice que aún Dios así lo enderezaría. Montes y collados, Dios haría un plano para que la gente, ni los montes, los collados, dice que todo se va a nivelar en lo espiritual, en tu vida. En la medida que tú busques la presencia del Padre, que busques la llenura del Espíritu Santo, que no te quedes en la puerta a recibir solamente al Señor, a Jehová, Yoshia, que es Yeshua, Jesucristo. Dios se manifestó en la carne en una persona de Jesús, de Yeshua, como un hombre, pero un hombre 100% hombre, que él como hombre no hizo trampa. Él dice la Escritura que él no tuvo en cuenta ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se despojó, se vació, entregó todos sus títulos divinos, todos sus títulos, y dejó la diestra del Padre vacía. Y vino a este mundo y no hizo trampa. Vivió como un hombre, tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Comenzó su ministerio a los 30 años porque no era tiempo de tribulaciones. En días de tribulaciones, los sacerdotes levitas comienzan a los 20 años. Hermanos, estamos llegando a tribulaciones. Dios va a empezar a llamar gente con 20 años al ministerio, a servir. Mucha gente que tienen llamados son hijos de Leví, no lo saben. Yeshua era por la madre un levita, porque Miriam, su padre, conocido también como José Joaquín, tenía 2 nombres. Él era descendiente de David y de Salomón, pero su madre, Ana o Haná, era levita, descendientes de Aarón. Por eso es que Yeshua también tiene derecho al sacerdocio
como Cohen Hagadol, como sumo sacerdote de los bienes venideros. Y por eso es que está el vínculo de Miriam, de María, con su prima Elisheba, Elizabeth, que era una hija de Aarón, casada con un sacerdote de Aarón también, que era el padre de Johanan o Juan el Bautista, como se conoce en el judaísmo, Johanan el Cohen, o Johanan el inversor, Johanan el hijo de Zacarías, hijo de Berequía. Y el padre fue el que fue asesinado ante el templo del altar por Herodes, porque pensaba por sus espías que Juan era el Mesías. Pero Juan no era el Mesías. Juan era el que anunció y preparó el camino al Señor. Y hay una cosa muy interesante, amado. Cuando tú dices Kyrios, en el griego que se hablaba en el Imperio Romano, en latín solamente se hablaba en la parte administrativa, pero la gente en la calle, la gente, lo que dominaba, la gente culta, la aristocracia, lo que dominaba era el koiné o el griego. Por eso es que las Biblias fueron traducidas al koiné, al griego, no al latín. La Biblia hebreo, arameo, griego y latín, pero las traducciones al latín, la Vulgata latina fue hecha años después por Agustín de Hipona. No fue originalmente, el Evangelio se escribió en hebreo, como dice Papilla, que Mateo fue escrito en hebreo y que fue traducido al griego, lo mejor que pudo al griego, y se han encontrado todos los rollos del Nuevo Testamento. Hay un Nuevo Testamento completamente entero, se encontró en la India, que lo llevó Andrés, el Shaliach, Andrés, y otro que se encontró en Bombay, en la India, y en Cochin, y hay otros que se han encontrado en las Genizas, que es donde se sube el altar, donde está el altar, a los pies del altar, en la Geniza, donde los rabinos enseñan. Abajo ponían los rollos de los minim, los otros. Los minim son los nosrim, los hebreos, que son seguidores del camino de Yeshua, los netzaritas, conocidos como nosrim o netzarim. Y eso está, cuando uno va a la sinagoga, hacen la oración de los minim, para que todo el que crea en Yeshua se vaya, se salga afuera, ¿entiendes? Porque cuando hablan mal de Yeshua, tú estás ahí y tú entiendes el hebreo como yo lo entiendo. Yo me crié, hermano, en un judaísmo también, aunque usted no crea, en una iglesia pentecostal, pero también yo iba a la sinagoga. Y aquí en los Estados Unidos estuve muchos años también. Y está la oración de los minim, se llama así, la de los otros. Okay, hay una gran falacia del diablo que separó las dos casas de Israel. Las 10 tribus de Israel son los creyentes en Yeshua. Yeshua no vino a buscar a Judá. Yeshua le dijo: ustedes tienen a Moisés, creer a Moisés, porque de mí habló Moisés. Yeshua vino a buscar a las 10 tribus perdidas de Israel que se fueron a Europa. Por eso que el apóstol Pablo fue a Asia Menor, en el tiempo de lo que era la actual Turquía. Ahí estaban las 10 tribus perdidas que después emigraron a Europa a través de Grecia, pero anteriormente se habían ido al otro lado del Éufrates y fundaron un imperio que era rival del romano, que era Partia, los partos, que son los mismos que vienen después a visitar a Yeshua cuando nace, que eran los 3 reyes magos famosos, eran de Partia, eran persas. Por eso es que las lenguas europeas son indoarias, indopersas, indoeuropeas, de la India y de Persia. Y en la India habían 2 reinos que eran indoarios, que hablaban, eran reinos de los Saca, los Isaac, son los hijos de Isaac. Por eso vienen los sajones, los godos, todas las tribus estos que después de la caída del Imperio Romano, las 10 tribus de Israel conquistaron y fundaron las 10 naciones occidentales. Ahí está lo que es Hispania, que incluye a Portugal, está Francia, está toda la Escandinavia, está las Islas Británicas, está Alemania, todas esas tierras, la revolución industrial,
todas las naciones más industrializadas de Occidente, donde más se sentó y se entremezclaron los israelitas con los nativos, con los hijos de Jafé. A Dios no se le escapó una, porque cuando Dios bendijo a los 3 hijos de Noé, y Noé profetizó, porque Noé era profeta, Adán fue profeta también, no porque lo diga el Islam y los musulmanes, que realmente fueron profetas. Todos los santos hombres de Dios, desde Adán hasta Noé, eran profetas. Pero no, el único que dejó escrito fue Enoc. Enoc dejó 3 libros, en realidad fueron 70 libros, pero bueno, tenemos y esos libros solamente quedaron en las Biblias de los etíopes y de los egipcios, lo que se conoce como la iglesia copta de Etiopía. Yo tengo todos esos libros, más me los he leído, son inspirados. Los segundo canon, que son los deuterocanónimos, que están en las Biblias católicas, son libros históricos, pero tienen información de los 400 años de silencio entre las promesas de Malaquías hasta que empieza Mateo, y pasaron 400 años de silencio. ¿Y cómo comprender eso? Hay que leer los Macabeos. Yo le digo esto, hermano, conocer es poder, y hay que estudiar la escritura, porque ahí hay sabiduría y entendimiento, pero hay que escribir guiado por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios. Hermano, yo les comparto esto de corazón, porque quiero que acabemos de abrir los ojos, los cristianos, los creyentes que creemos en Yeshua, en Jesucristo, de toda tribu, lengua y nación. Cuando usted viene a los pies del Señor, usted recibe al Señor como su Salvador, usted pasa a formar parte de la nación de Israel. Usted viene a ser una oveja perdida de Israel que regresa. Dios le da una piedra blanca, le va a dar una piedra blanca donde está su tribu. Usted va a estar en una tribu de Israel. En la Nueva Jerusalén no hay puerta para los gentiles, porque ninguna cosa común o inmunda va a entrar en el reino celestial, en el Jolán Jabá, en el mundo venidero. Despiértate. Las doctrinas católicas de la iglesia, el reemplazo. Nosotros no solamente somos el Israel espiritual, somos el Israel físico de Dios, porque cuando recibimos el espíritu de adopción, hasta nuestro ADN se vuelve israelita. Porque la cabeza, si es hebrea, el cuerpo no puede ser gentil. Entiendan eso, hermano. La palabra griego, lo que significa es Israel. Las tribus de Israel se fueron a Grecia. ¿Entienden? De ahí se fueron a toda Europa. Los celtas, las tribus germánicas, son las tribus perdidas de Israel. Y es la verdad. Aunque muchos se fueron a otras partes del mundo, también, y hubieron no solamente la deportación de Samaria y la de Judea, después hubieron otras exportaciones. Fundaron naciones, no solamente Partia, fundaron los Cartago Nova, o Kiryat Hadashah, que es la ciudad, la Nueva Jerusalén, que estaba en Tunisia, al norte de África. ¿Entiendes? Fundaron después colonias en el Nuevo Mundo, cuando las naciones europeas se extendieron por todos los continentes. Dios se lo prometió a Abraham, que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, Israel, y como la arena del mar, Ismael. El mundo está separado entre Israel e Ismael, entre los hombres malos cerca de Dios. La palabra Ish, hombre, Ra, maldad, El, Elohim, Israel, hombre malo cerca de Dios. Jacob, suplantador, un hombre malo que buscaba la gloria de Dios y cambió su nombre de suplantador a ser un hombre malo cerca de Dios por la gracia de Dios. Le cambió su nombre, su naturaleza. Y está Ismael, oído por Dios, porque cuando se quedó sin agua, cuando se quedó sin comida, cuando se estaba muriendo en el desierto, Dios tuvo misericordia y le proveyó el agua de la Torá de la vida. Eso es una profecía de este tiempo, de cómo Ismael va a venir a los pies de Yeshua, porque el ángel de Jehová, el mensajero del pacto, el que le dio a Ismael y a Agar para que pudiera beber ese niño y no se muriera, el Dios que me ve es Yeshua. Siempre el mensajero del Padre, el general de los ejércitos de Jehová, que le dijo a Josué: yo no soy, ni estoy ni con tus enemigos, no, yo vengo aquí como príncipe de los ejércitos de Jehová. Y Josué, él entendió
que ese que estaba frente a él era el mismo Jehová. Lo mismo que con Manoa, el padre de Sansón. ¿Por qué me preguntas mi nombre si mi nombre es admirable? Isaías 9:6. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Yeshua estaban todos los atributos divinos. Pero Dios no solamente es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay 7 manifestaciones de Dios, que son las 7 luces del candelero, de la menorá, de los 7 brazos. Dios es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo. Pero Dios también es luz, es amor, es fuego y es silbo apacible. Por eso la salsa ardiente era fuego. Por eso cuando Abraham, Dios lo mandó a hacer un pacto, a dividir las reses y los animales, y el Señor pasó como una antorcha de fuego 2 veces, porque Él va a venir por una segunda vez, y le dijo a Abraham que se quedó dormido, así como Adán quedó dormido cuando fue Eva concebida, porque Adán fue el único hombre que parió a una mujer. El primer hombre sí tuvo a Eva y la parió. No salió de su costilla literalmente, sino que la parió. La parió. Carne de su sangre, carne de su carne y sangre de su sangre. ¿Por qué? Porque la engendró y la parió. De una manera sobrenatural, algo rápido, y al momento estaba Eva ahí al lado de él, ya grande, con 30 años de edad, igual que Adán. Adán y Eva fue creada como un hombre maduro de 30 años, igual que Eva, pero eran niños espirituales. Por eso no se les permitía tener intimidad, y por eso es que el árbol de conocimiento del bien y el mal era la perversión sexual, la fruta era el sexo. Eva fue seducida por Satán, tuvo sexo con el diablo, entró la naturaleza pecaminosa dentro de la genética humana, el ADN oscuro que dicen los genetistas, que es el AR recesivo nucleico. El ADN de Dios viene por Adán y es el ácido desoxirribonucleico. Pero el otro es el ADN oscuro, que es el ARN o A recesivo. Es el A negativo, el O negativo, el AB negativo, todo lo que es negativo, que es una sangre muy limitada que hay en muchos lugares del mundo, pero es limitada. Está en ciertos lugares del planeta, sobre todo en lugares como el País Vasco, Escocia y cosas así, y también en Egipto. De hecho, todas las élites mundiales estas que son descendientes de las dinastías de los egipcios, todos son negativos. A negativo, B negativo, los reyes de la tierra, todos. Ahí es misterio. Por eso se casan entre ellos, para mantener la sangre pura, entre comillas. ¿Por qué le digo todo esto a casas, amados? Porque somos unos ignorantes, pero cuando Dios habla, Dios revela y Dios nos da sabiduría y entendimiento, no mires el instrumento, no mires el vaso, mira la unción y el poder de Dios hablando, la sabiduría que Dios da a los siervos de Dios, que realmente estamos consagrados y buscamos de Dios. Si en algún momento, aleluya, no entiendes lo que te estoy diciendo, pues hermano, busca del Señor y que te explique. No existen 2 Israel, somos uno solo. Las 10 tribus somos los cristianos, que somos Elías, el profeta Elías, el profeta de las 10 tribus del norte, y tenemos a Moisés. En el libro Apocalipsis habla de que Elías y Moisés van a estar en la tribulación durante 3 días y medio, son 3 años y medio. La boda del Cordero, el Cordero llega al final de los 7 años, casi cuando ya está amaneciendo, y se queda dormida la novia. El arrebatamiento es una mentira de que va a ser antes de la tribulación o en medio de la tribulación. Dice la Escritura que al final de la tribulación de aquellos días vamos a ver la señal del Hijo del Hombre en las nubes. Es decir, va a ser una sola la venida y visible. No hay rapto secreto, eso es mentira del diablo. Dice que por haberse multiplicado la maldad. ¿Qué maldad? La anemia, la falta de nomos, de ley, de Torah. Hay que guardar los 10 mandamientos. Ay no, que Cristo lo resumió en 2. Hermano, ama a Jehová tu Elohim, a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ahí están los 4 primeros mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No adorarás, no harás ídolo ni idolatría de nada en los cielos, en la tierra ni bajo la tierra.
guarda el pacto matrimonial que se fue dado en el Sinaí a Israel, a la iglesia, a la eclesía, que es el Shabbat, el día del sábado, el viernes a la noche, que hay que celebrar la Eucaristía. Los judíos celebramos la Eucaristía hace 4000 años, desde que Melquisedec, el patriarca Shem, de donde venimos los semitas, se lo entregó a Moisés, Abraham vino, nuestro padre Abraham le entregó la bendición del pan y del vino, la misma bendición que Yeshua dio cuando celebraron la Pascua judía, el día antes de su muerte, y dio la bendición del pan y del vino, el cuerpo y la sangre del Mesías. ¿Por qué digo todo esto, amado? Porque si seguimos gentiles, creyendo que somos gentiles, hermano, no vamos a entrar por las puertas de la ciudad. El libro de la vida es un rollo donde están las 12 tribus, y si tu nombre no está en una de esas tribus, no vas a entrar por las puertas de la ciudad. ¿Entiendes? El libro de la vida es un rollo que se abre en 6 y tiene en cada hoja 2 tribus, y afuera dice Israel, y es el sello que tiene los 7 sellos. Los 7 sellos, ese rollo lo tenía el primer hombre. Cuando Dios lo honró, estaba sentado a la diestra del Padre. Adán, aunque esto parece locura, pero Adán, antes de pecar, antes de la caída, tenía un cuerpo glorificado. Era una copia casi exacta de Yeshua. Era como Yeshua encarnado, Adán, el primer hombre. Y Dios le dijo a los ángeles, adorarle, porque es mi imagen, porque tiene mi imagen, tiene mi semejanza. Adorarle porque yo me voy a hacer hombre igual que él, y voy a vivir entre los hombres. Y esa fue la prueba máxima que los ángeles, muchos no pudieron soportar. La tercera parte se rebeló contra Dios, y esa fue la razón. Y yo, ¿cómo sé eso? Bueno, porque hay rollo más muerto de los libros que fueron quitados de la Biblia, que lo conserva la Biblia etíope. La Biblia etíope tiene 88 libros, más de lo que tenemos nosotros en la Biblia protestante o en la Biblia católica. Y aparte de eso, en total son 125 libros. Si ponemos los libros apócrifos, como el libro de Nicodemo, que habla los 3 días que estuvo Yeshua en los infiernos, que él bajó cantando el Salmo 24, porque eres el Rey de la Gloria, Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot, y le dijo a las puertas eternas, las puertas del infierno, a abrir puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria. Y fue a los infiernos, fue al lago de fuego, fue al seno de Abraham, a todos lados, y tomó lo suyo y se llevó a su santo. Y por ese mismo camino que él hizo, después envió al Espíritu. El Padre envió al Hijo y el Hijo envía al Espíritu, porque es un Dios manso y humilde de corazón. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hay que ser manso y humilde de corazón para reconocer las verdades eternas. Yo enseño el Evangelio de Jesucristo desde una perspectiva hebrea, pura, sin judaizar, sin legalismo, sin fanatismo, y denuncio abiertamente toda la maldad de los talmudistas, de los cabalistas y de todas las personas que han matado millones de cristianos con su odio hacia el cristianismo, llámese comunismo, fascismo, islam o catolicismo, las 4 bestias. Es Amalek, los hijos de Saúl. Se disfrazan muchos de judíos y son rabinos y son unos asesinos del evangelio y enemigos del cristianismo. Ya han matado con el comunismo 150 millones de personas, con el islam más de 900 millones de personas, con el fascismo han muerto casi 500 millones de personas. Y el catolicismo es el que más ha matado gente desde la Edad Media para acá. ¿Por qué le digo todo eso, amado? Pues si usted ama la verdad y usted entiende que yo estoy aquí por la gracia de Dios y que lo que yo enseño viene directamente de arriba, que soy un instrumento escogido de parte de Dios, que he pagado un precio muy alto en mi vida, persecución, calumnia y difamación, desde que estaba en Cuba, incomprendido, burlado, vejado, por ser un enviado, un apóstol del Señor a los gentiles, incomprendido, siempre quebrantado, clamando a Dios, porque sabía de antemano lo que iba a pasar en mi iglesia, y Dios me reveló, y yo clamé, y como judío que soy, tenía acceso a mucha gente en altas esferas allá en Cuba también, y conocía a los principales, y celebrábamos las fiestas judías también, porque todos estos jefes comunistas, todos van a la sinagoga y son masones,
Despierten, hermano, de una buena vez. No se dejen engañar. Ya basta de mentira, de creerle al enemigo y que sigan en los seminarios cristianos enseñando puros jesuitas católicos, doctrinas diabólicas, y nos han engañado como protestantes y como judíos cristianos, nos han engañado, hermano. Despiértense. Yo estoy haciendo un llamado a todos los pastores, a todos los ministros, a todos los siervos de Dios verdaderos, que tienen hambre y sed de justicia, que aman la verdad, que escuchen esta palabra y que oren al Señor y que Dios le hable. Las 7 fiestas de judías no son judías, son las fiestas de Jehová, las fiestas del cielo. Dios la hace en el cielo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. En el cielo se guarda el sábado como día de reposo, aunque usted no lo crea. Y es el reino milenial, va a ser un sábado de 1000 años, con el Mesías reinando, y la Santa Cena todos los viernes en la noche, no los domingos en la mañana por culpa de la Iglesia Católica, por las persecuciones del Imperio Romano contra los judíos que eran cristianos. Y entonces los judíos cristianos dicen, no, nosotros somos romanos, y entonces vamos a cambiar la fiesta para el domingo por la mañana para que no nos maten junto con los judíos que no creen en Jesús, en Yeshua. Hermano, hay que saber las cosas. Saber es poder. Si tú quieres ser y que tú quieres que tu nombre resuene en los cielos, tú tienes que enseñar todo como es. Lo dijo el Señor, que aquel que enseñe las cosas de la palabra y no le enseñe como es, va a ser pequeño en el reino de los cielos. Si tú quieres ser grande en el reino de los cielos, usted se va a comer la escritura, usted va a desintoxicarse de toda doctrina de hombre. Hermano, la segunda venida de Cristo va a ser pronto. Pero fíjate, la tribulación no es para los impíos, es para nosotros, para que nos purifiquemos, para que dejemos el confort, para que dejemos de vivir nuestra vida egoísta y vayamos a buscar las almas y predicar el evangelio que nos cueste la vida. Y vamos a tener que delante de las autoridades y vamos a tener que decir la verdad, seamos judíos o cristianos o los musulmanes que se conviertan a la fe. Dice que el que me rechace delante de los hombres, yo lo voy a rechazar delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Pero el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Es vida o muerte. Lo que tú hagas en este tiempo va a definir tu eternidad. Yo te estoy diciendo, somos el verdadero Israel de Dios, de toda tribu, lengua, linaje y nación. Israel está en todas las partes. La sangre judía se mezcló con Hispanoamérica. Hay 600 millones de hispanoparlantes. Y si quieres le incluyes a los portugueses y los brasileños y subimos a 800 millones. De esos 800 millones, el 20% tiene seguramente y conscientemente, porque yo tengo acceso a todas las cronologías judías, tengo las listas de todos los apellidos y también de la genética. Y el centro Winchester dijo que el 20% de todos los iberoamericanos son Bnei Anusim, son forzados judíos, tienen sangre judía. Por lo tanto, hay por lo menos 200.000 hispanoparlantes que tienen sangre judía. Sobre todo, los 4 países donde más emigró los judíos huyendo de la Inquisición desde Cristóbal Colón: Cuba, Colombia, Venezuela y México. Para que sepa. Y no estoy mintiendo. Líbrame Dios de mentir. Yo le digo todas esas cosas, hermano, y lo digo aquí para que ustedes escuchen. No es volverte judío ni convertirte al judaísmo. El judaísmo verdadero es el cristianismo. Nosotros somos el verdadero judaísmo, pero tenemos que regresar a las fiestas y los pactos. Como discípulos de Yeshua, de Cristo, tenemos que guardar la fiesta, las 7 fiestas de Israel, que son la obra de Cristo en su primera y su segunda venida, la obra del Mesías. La Pascua, su muerte; los panes de levadura, su resurrección; las primicias mesidas, cuando los 24 ancianos como primicia para Dios y Cordero estaban en los cielos; y después el día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, en la salida de Egipto, y después la entrega de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, el decálogo, la cereja de Dibrot,
es el amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Están los primeros 4 mandamientos, que también dice: honra a tu padre y a tu madre, para que no te haga Entonces después los otros 6 es: no matarás con premeditación, que lo dice en hebreo, no lo traduce más Reina Valera, es: no matarás con premeditación. No jurarás, y no lo dice, pero lo dice en el hebreo, falsamente. Es decir, que tú tienes que jurar. Si vas a jurar, no puedes jurar falsamente. Sea tu sí, sí, y tu no sea no. No matarás con premeditación, porque tú puedes matar por un error, o puedes matar por equivocación, o un accidente, pero no con alevosía y con maldad. No matarás con premeditación. No jurarás falsamente. No cometerás adulterio de ningún tipo, ni espiritual, ni con tu pareja. No hablarás falso testimonio contra tu vecino, no chismearás, y no codiciarás nada de tu prójimo, ni su casa, ni su oveja, ni su mujer, nada. Amado, esto es grave. La gente cree que los 10 mandamientos están abolidos. Los 10 mandamientos son la ley del amor de Cristo. La única ley que Cristo abolió en el madero fue la ley del pecado y de la muerte, porque Él venció al pecado en su carne, porque nunca pecó ni se dio a la tentación. Él crucificó su carne, como tenemos que hacer nosotros todos los días. Él clamó, gimió, vigiló, ayunó, como tenemos que hacer nosotros. Nos dejaron esas herramientas espirituales: el ayuno, la oración, la vigilia, la intercesión. Y Él nos dejó el ejemplo para seguir sus pisadas. ¿Y cuáles somos? Los que seguimos el testimonio de Yeshua, los que guardamos los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos? Los 10 mandamientos. Y tenemos el testimonio de Jesucristo, que fue fiel hasta la muerte, y muerte de cruz. Él cargó su madero y siguió. Pues coge tu madero, tu carne, ese es tu madero, tu carne, cuélgatelo a la espalda, crucifícala en ayuno, en oración, en vigilia, y sigue las pisadas del Maestro, sigue el camino del Maestro. Ve al patíbulo y crucifica tu carne, y vence el pecado en tu carne. No dejes que la carne te venza. Y entonces, amado, no lo niegues delante de los hombres, y Él no te va a negar delante de su Padre de los ángeles. Y si viene el diablo, si viene el anticristo, el falso profeta, lo que venga, dice que los aposentos de Roma, o en los desiertos de Arabia, si está en los aposentos de Roma, no lo creas, no le creas. Si está en los desiertos, y yo añado aposentos de Roma, eso lo añado yo, y desiertos de Arabia, eso lo añado yo para que me entienda. Cuando Yeshua se está refiriendo a los aposentos, Él se estaba refiriendo a Roma. Y cuando se refería a los desiertos, Él se está refiriendo a los desiertos de Arabia. ¿Entienden? Hay mucha gente incrédula, enemiga, que están inventándose otro evangelio, otro Cristo, otro Jesús, otro espíritu. Discernir los espíritus, probar los espíritus, son tiempos peligrosos. Vivimos los últimos días, los últimos tiempos. Ya lo que queda para la venida del Mesías es nada. Espabilate, despiértate, no te duermas. Tú eres no solamente Israel espiritual, eres Israel físico de Dios. Si la cabeza es hebrea, el cuerpo no puede ser gentil. Circuncida la carne de tu corazón. ¿Entendiste? Yo no te estoy mandando que te cortes el pellejito del miembro, porque ese pellejito cortado tiene varias razones por las que es. Uno, porque como la mujer pecó al principio y derramó la sangre, el hombre cuando llegó ya estaba desflorada, Adán, y él tuvo que derramar su sangre. ¿Entienden? Yeshua igual, cuando vino, su novia no era santa, éramos enemigos de Dios, Él tuvo que derramar su sangre. Maldito todo aquel que es colgado de una cruz, de un madero.
Él se hizo maldito por nosotros. Y Él vino como un simple hombre, sin poder alguno. Nunca usó sus privilegios porque los entregó antes de venir. Lo dio todo. Vino desarmado. Se tuvo que revestir del Espíritu Santo. Tuvo que orar y clamar y gemir para que el Padre le hiciera lo mismo que hace con nosotros. Y que los ángeles de Dios, hasta una virtud tuvo que venir a ministrarle en Getsemaní, porque ya no tenía fuerza. Y vino una virtud angelical y le dio poder, unción, para soportar las 24 horas que venían, para toda su pasión y todo su dolor, que fue inmenso. Jamás un ser humano ha sufrido tanto como ese Yeshua amado, Jehová Yoshia, porque significa Jehová salvará a su pueblo Israel de sus pecados. Su Israel, pero Israel no solamente eran las 12 tribus que salieron de Egipto. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, ahí estaba Israel. Cuando Dios salvó a los 8 del diluvio, en Noé estaba Israel. Después las naciones se convirtieron en 70 naciones por el pecado en la Torre de Babel. Israel se convirtió en 70 naciones, pero los rabinos más antiguos declaraban que Israel eran las 70 naciones, porque todos éramos una sola lengua, un solo pueblo y teníamos un solo Dios. Éramos todos Israel antes de la dispersión de Babel. Y el objetivo del Pentecostés es que regrese las 70 naciones otra vez, de toda tribu, lengua, linaje y nación, y vamos a hacer el Israel de Dios con todas las papeletas. No solamente espiritual, esa es la mentira del diablo, para que te sientas menos y estés sumiso y humillado. No, hermano, un rabino viene a enseñar una herejía. No, hermano, no aceptes eso. Un sacerdote católico viene a enseñarte una herejía. No lo aceptes. Y aún un pastor protestante se enseña cosas herégicas. No lo aceptes. Lo que no se sujete al testimonio de las Escrituras, el Espíritu de Dios, lo que no venga de Dios, no lo aceptes. Venga de quien venga. Y si es alguien que tú conoces y a quien tú amas, pues haz como dice la palabra. Primero corrígele, después con 2 o 3 testigos, y después a la iglesia, si no, por gentil y publicano. Sacúdete los pies y sale de ahí. Porque hay millones y toneladas de lugares de gente que están dormidas, que están llenas de fábulas y mentiras, que el ungido no es un tal ungido, es un lobo rapaz. Hay mucha mentira, hay mucha maldad en este tiempo. Hay que tener mucho cuidado, amado, donde estás comiendo. No todos los pastos son frescos y son verdes. Deja que el Señor, el Rey, te lleve a los delicados pastos. Deja que el Espíritu Santo te muestre el lugar donde te quiere usar y donde quiere que tú crezcas. Y si estás en un buen lugar donde se dan buenos pastos, pues alimenta tu alma. Pero yo le digo a mis pastores, a mis amados, las 7 fiestas judías no son judías, son las fiestas de Jehová. Dice el libro que el que no celebra la fiesta de los tabernáculos, que es una segunda Pascua y a la misma vez el reino milenial y en la tierra establecido, cuando Cristo venga, Él va a regresar en invierno, en la fiesta de la final trompeta, que son los 10 días después, el día de las expiaciones. En esos 10 días son las 10 plagas de Egipto, otra vez las 10 plagas de Egipto que están en Apocalipsis. Y después, a los 2 o 3 días, viene la fiesta de los tabernáculos, cuando Cristo nació y se tabernaculizó o se hizo carne y habitó en un tabernáculo de carne, en un vaso de barro. Si tú no celebras la fiesta de los tabernáculos, amado, y no es en diciembre, no es el 24 de diciembre, es en septiembre, octubre. Dice que la nación que no la celebre cuando Cristo reine en la tierra, Yeshua esté aquí, el Mashiach, no va a haber verajot, no va a haber bendición, no va a haber lluvia, no va a haber nada. Entonces, hermano, mira, empieza desde ahora a celebrar la fiesta de Israel, que son las fiestas de Jehová, pero hazlo sin legalismo, sin fanatismo, sin locura, como hacen estos locos que no tienen a Cristo y tienen que meter un espíritu de religiosidad y fanatismo y una pila de fábulas artificiosas y cuentos de viejas y supersticiones de hombres. No caigas en eso, que ese es el enemigo, el diablo, que ahora quiere que la gente deje a Cristo y sean más fariseos que los fariseos. Aléjate de los tales, porque los tales no van a la perdición. ¿Por qué? Porque se dejan seducir por doctrinas de demonios. Hermano, yo pasé por todo eso.
Yo pasé por todo. A mí no ven que me haga un cuento y a mí me difamaron y me calumniaron. Pero yo fui pionero en Cuba, llevando judaísmo mesiánico, la alabanza profética, me invitaban a iglesia. En mi propia iglesia me cerraban las puertas, hermano. Pero Dios me abría puertas en otro lugar. Yo iba a Bauta, iba a otros lugares. Y una vez fue un lugar y el mismo pastor hizo lo mismo que Urias Geteo. Me dio una carta ahí, menos mal que el pastor Nieto, que era un siervo de Dios, se dio cuenta que ese hombre lo que me tenía era celo. Yo mismo le di la carta a Nieto. De hecho, el otro misionero que iba conmigo se alejó del evangelio porque le fue de tropiezo. Yo espero que haya regresado a los pies del Señor. Pero el hijo de una hermana que vivía ahí cerca de la iglesia, porque no entendió que yo, siendo un hombre santo de Dios, hablando 7 idiomas, judío, viví en una pila de países y después me fui a vivir a la isla pequeña esa que me quedaba grande. Tenía que soportar humillaciones de tanta gente ignorante y mediocre que no entendían lo que Dios tenía con mi vida. Y es esto, enseñar esto. Y yo no te puedo decir que no conozco a Dios personalmente, porque sí he tenido experiencias con el Señor. Fuera del cuerpo, de mi cuerpo, no sé, pero las he tenido. Y Él me ha hablado, me ha enseñado. Y el Espíritu Santo me ha dado mucha sabiduría. No porque yo sea algo, sino porque Dios se agrada del que le ama, del que se busca, del que es humilde. Y he estado en ministerios grandes y poderosos. Y he estado en lugares donde la gente son tan mediocres y me da tanta pena. Porque están acostumbrados a la mediocridad, porque es lo único que aprendieron, hermano. Yo me vi en otros países, me fui a vivir a Cuba y yo empecé con 20 y pico años y la gente pensaba que yo tenía 14, 15 años, porque siempre tan inocente y puro y tan, sin tanta maldad. La gente pensaba que era más joven, más niño, y no, es que era puro de corazón, porque Dios me limpió. Y yo iba a la iglesia el domingo, pero también iba a la sinagoga el fin de semana. Y muy pocos sabían que yo era judío, ¿eh? Bueno, el pastor Nieto yo se lo llegué a decir. Dice, oye, ¿tú hablas alemán? Oh, no sabía eso. Sí, también hablo inglés, hebreo, algo de portugués, francés también, italiano y otros idiomas. Algo de japonés también entiendo un poco. No, Dios te va a usar muy poderosamente. Sí, pero no va a ser aquí, ni va a ser en Cuba tampoco. Porque aquí la gente es mediocre. Lo único que han conocido es esto. Yo no, yo he podido conocer otros lugares, hermano, y se te expande la mente cuando tú sales del campo de concentración y te das cuenta que el mundo es más grande que el pedacito de tierra en medio del océano. Tú te das cuenta que Dios te abre los horizontes. Por eso es que cada vez que venían unos hermanos de otros países me buscaban para que les tradujera también, aunque habían otros hermanos también que lo hacían, pero yo de corazón, y me decían, oye, pero tu acento, tú tienes acento americano. Es que yo soy americano. No, y me decía, pero tú hablas otro idioma. Yo sí, pero tú haces aquí. Dios que me está haciendo pasar por esta prueba. Después me permitió salir y llegar a los Estados Unidos. Y aquí he hecho muchas cosas para el Señor en iglesias americanas. He enseñado en sinagogas judías ortodoxas. He llevado a Yeshua ahí también. He hecho muchas cosas. Y la gente no entiende que uno puede ser un hombre así multifacético. Y en Cuba fui profesor de inglés. Fui profesor de música. Estudié en el pedagógico. La gente no entiende eso. Con tan pocos años fui militar también. Pasé el servicio militar también. Tenía conocimiento de muchas cosas. Y Dios me guardó y me protegió a mí y a mi hermano, porque somos gemelos, twins. Y los confundían, mi otro hermano hacía cada cosa y después pensaban que era yo y la gente me rechazaba y decía, yo no soy el otro, yo soy el que soy. Y muy puro y muy limpio de corazón y muy inocente, hermano. Pero había tanta gente mala también a mi alrededor. Gente tan mala que pensaban que yo tenía debilidades sexuales. Todavía hay por ahí algunos anormales que dicen cosas de mí. Hermano, yo soy macho, varón, masculino. Nunca he tenido problemas de ningún tipo. No, que eres muy fino, que amanerado. No, amanerado nada. El problema es que confunden la pureza, amado, la inocencia, con otras cosas, porque tienen sus mentes torcidas, llenas de maldad. Por eso hay que limpiar los corazones, las mentes.
ser puro de corazón. Cuando yo me ponía en Centro Habana con mi guitarra a adorar a Jehová y cantaba como un tenor soprano, porque subía hasta arriba en la escala esa, mano, ese Centro Habana temblaba. Y todo lo que está, los bembés que había alrededor de ahí, no bajaba ni un muerto ahí. Y me decían, Jimagua por tu madre, que no nos deja hacer nada, no baja ningún muerto. Y yo decía, deja que los muertos entierren a sus muertos, y yo adoro al único Dios vivo, a Jehová, Jesús, Yeshua, el Dios de Israel. Y me ponía con mi guitarra ahí a cantar el Salmo 23. Aquello se estremecía. Y cada vez que pasaba por frente de una casa de un brujero, un santero, un palero, y todos me habían metido a las prendas esas, decían, contigo no hay quien pueda, hermano. Y yo, no es conmigo, es el que mora en mí, el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Yo soy un profeta, un misionero, un hombre de Dios, un hijo de Dios. Eso es lo que pasa. Yo sé quién soy, no me creo más ni me creo menos. ¿Entiendes? Y Dios me usó muchas veces, y iba a los hospitales, amado, y me metía en el ortopédico, orando en lengua, y entraba por una puerta y salía por la otra, y al otro día se quedaba vacío el ortopédico, todo el mundo se iba para la casa curado. Y la gente decía, ¿quién es el loco este que está por aquí? Me iba para el ICRT y le predicaba a todos los artistas. Me iba para el INDER, porque yo trabajé en el INDER también, amado, y le predicaba a todo el mundo ahí. Iba a las estaciones de policía y les predicaba a todos ahí, porque yo estuve en el servicio militar, lo pasé como policía también. Y era un terror, un peligro en La Habana. Y me metieron preso varias veces, porque andaba con los hermanos de otros países, yo con mi guitarra alabando a Dios, adorando al Señor. Me confundían con extranjeros también, muchas veces. Y en el malecón a 2 o 3 mujeres de la calle le prediqué también el evangelio, gracias a Dios. Y ninguna se equivocó conmigo, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú estás buscando de Dios la santidad de Dios, estás buscando agradar al Padre, la gracia de Dios te guarda, te cubre, la unción de Dios te guarda, hermano. Y la carne, si la crucificas y la matas de verdad, hermano, tú ves a esas hermanas, la ves como tus hermanas, como Cristo vio a Marta, a María, a María Magdalena. Es una mentira que tuvo relaciones con ella, mentira, serán sus hijas, hermano. Él fue el que nos creó en el vientre de la madre. ¿Cuánta blasfemia? ¿Cuánta gente habla blasfemia del evangelio, amado? Que Dios tenga compasión y misericordia de tanta gente perversa, amado. Qué manera de gente perversa aquí. Qué manera de gente mala en este mundo. Pero eso dice la Escritura, renovar nuestro entendimiento. Por eso hay que escudriñar la palabra y llenarnos de la palabra. La mente tenemos que estar bautizados, sumergidos en el agua de la palabra y también en el fuego del Espíritu. Los dos bautismos. El diluvio de agua y ahora el diluvio de fuego. Tipología del Urim y el Tumim, luces y perfecciones. El agua de la palabra y el fuego del Espíritu. ¿Cuándo vamos a buscar las cosas de arriba? No depende de las circunstancias que tú estés, depende de tu fe. Pues yo le digo todas esas cosas. A mí no me gusta hablar de mi hermano, pero lo tengo que hacer. Porque hay gente que se han levantado a hablar cosas que, porque no me conocen, no saben el calibre espiritual que yo pueda tener o no. Pero al final te das cuenta que son gente que todavía están en proceso, que no han llegado todavía a la meta. Porque esta es una carrera que hay que correr por paciencia. Yo todavía no he llegado, hermano, al premio supremo de llamamiento, que es a la estatura de la plenitud de Cristo. Porque para entrar por la puerta hay que tener la forma de la puerta, que es Yeshua, que es Cristo. Él es la llave, pero es la puerta. Y es una puerta estrecha porque es la silueta de Él. Pero hay que tener, así como una llave encaja perfectamente en una cerradura, así nosotros tenemos que estar en Él perfectamente. Mira, ser un espíritu con el Señor. Entonces nosotros los creyentes tenemos que entender que tenemos que guardar los pactos. Los pactos. La circuncisión no es solamente de la carne, no hay necesidad de hacerse de la carne. Si la puedes hacer, es bueno porque es higiénico, evitas el cáncer de útero de la mujer, también en tu miembro, y es bueno porque es una cosa que Dios nos mandó a hacer para que cuando nos miremos allá abajo sepamos que somos de Dios
y que ese miembro no es para ponerlo en cualquier lugar, sino solamente en el templo que Dios te dio. Y ese miembro es tu sacerdote para depositar la ofrenda en el lugar santísimo de tu amada. Me hago entender, ¿verdad? Así que Adán, la mujer, él tuvo relaciones íntimas con la serpiente, que es el diablo. El enemigo, la prueba de ya no se arrepintió, fue el adorar a Adán. Cuando el diablo hace dudar a los ángeles, Dios pone a Adán a su diestra y le da su corona y su manto. Eso está en el libro de Melquisedec, en el rollo de la creación. Uno de los libros que fue quitado de la Biblia por la Iglesia Católica. El libro de Enoc, el libro de Melquisedec, el libro de Yasel, los libros de Adán y Eva. Todo eso estaba en las Biblias originales, que la conservaron los etíopes. Los etíopes, los negros etíopes africanos, conservaron la Biblia originales. ¿Por qué quitaron esos libros? Porque cuando hicieron la revisión los masoretas y vieron todos esos libros, los quitaron porque ella hacía alusiones a que Dios se iba a manifestar en la carne. Y ese es el mayor trauma que tienen. ¿Cómo que Elohim se va a hacer hombre? Y esa fue la prueba de los ángeles también. Pero si Dios no venía como hombre a salvarnos, no había quien lo hiciera. Y Dios se lo dijo a Abraham: si tú rompes el pacto, yo voy a ser quebrantado. Si tú me das a tu hijo, pues yo te voy a entregar el mío, le dijo el padre. Por cuanto me ofreciste tu hijo, pues yo voy a, como tú fuiste, obedeciste tú en la parte tuya del pacto, ahora ya es un pacto incondicional, ya no depende de tu obediencia, sino que yo decidí cumplir ese pacto. Es decir, el ofendido ahora va a poner la otra mejilla. Voy a venir yo y voy a pagar la culpa, a derramar mi sangre. Y así como el hombre tuvo que derramar su sangre también, porque como la mujer fue deflorada, ya esa tierra estaba mancillada, estaba el linaje de la serpiente. Y ese linaje, esos dos linajes, fíjate que Caín nunca aparece en la escritura como hijo de Adán, porque no lo era. A veces leemos la escritura y no vemos entre líneas las verdades. Y dice la Biblia que Adán era hijo de Dios, pero Caín no aparece. Igual que después en los tiempos de Noé, Canaán, cuando Noé se emborrachó, su hijo más joven sedujo a su madre y la embarazó de Canaán. Así que Canaán es un acto de endogamia. La mujer de Noé, que es la madre de nosotros, de la segunda generación de hombres, que era también su tía y era mayor que él, según el libro de Yasel, otro libro que también fue quitado, un segundo Génesis. Tuvo sexo con su hijo más joven, Ham. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo solamente había una mujer para Jafé y una mujer para Shem. No existía una tercera mujer, estaba muy pequeña todavía. Y eso pasa mucho, desgraciadamente, en este mundo, hermano. Muchas madres que tienen relaciones sexuales con sus hijos se enamoran de sus hijos, hermano, y ceden a la tentación. Y el chiquito precoz y la sedujo y la embarazó, y de ahí sale Canaán. Y Canaán le roba a Israel su tierra, a Shem. El único que va a vivir ahí es Shem, hasta que conoce a Abraham, porque Shem vivió igual que Noé, casi 1000 años. Dice que Shem conoció a Abraham cuando Abraham tenía 75 años, cuando llegó a la tierra. Bueno, según el libro de la fe era más joven Abraham. Abraham. Y Abraham fue a Israel, ahí a donde estaba el templo de Shem, entre las dos murallas. Está hoy en día ahí, entre las dos murallas de Jerusalén. Ahí encontraron el altar de los sacrificios de la época de Melquisedec, donde estaba el altar de Jehová, igual que como después se hizo en los tiempos de David. El primer templo realmente que había fue Shem, era sacerdote de Dios Altísimo, era
el patriarca Shem, el hijo de Noé, que fue el padre de los asiáticos. Yafé o Yapetos, o como se dice en latín, Júpiter, es Yafé, fue el padre de los europeos, que después fue endiosado como un dios, Júpiter. Y Ham en África, ¿entiendes? Y Shem fue el único que estuvo en esa tierra, rodeado en lo que era Salem, la tierra de Jebús, sacerdote de Salem, de Jebús, de Jerusalén, de los tiempos de Abraham, 1000 años antes que David existiera y conquistara Jerusalén y se la quitara a los jebuseos. Porque tienen que saber las cosas como son, hermano. En la Biblia que tenemos nosotros no está, porque esos libros fueron quitados. Igual que los primeros 40 días que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, porque el amor del Padre, por amor a que no comieran del árbol de la vida, que era el mismo Señor. Porque la Nueva Jerusalén estaba aquí. La Nueva Jerusalén, la que va a regresar ahora, estaba en lo que hoy es la Jerusalén. Ahí estaba el huerto del Edén, el árbol de la vida. La Jerusalén se divide en dos. Está el trono de Jehová, de donde debajo del trono sale el agua de vida, y al frente del trono está el árbol de la vida. Y están en la otra sección, que es donde están las mansiones celestiales. Pero las mansiones celestiales, la tercera parte de las mansiones se quedaron vacías. ¿Qué hizo Jehová? Bueno, hay que llenarlas de santos. Vayan por los caminos y hablen con todo el mundo para que se llene mi casa. Cojo, ciego, leproso, todo el mundo. Pero tienen que estar vestidos de boda. Y el que no, para afuera. Son todos símbolos de lo que Dios está haciendo. Igual que la venida de Cristo. El novio, la novia se queda dormida. La gran tribulación. La apretura de Jacob. ¿Por qué dice la apretura de Jacob y no la apretura de Judá? Porque dice que es la angustia de Jacob o la angustia de Israel y no la angustia de los judíos. Porque es que Israel somos todos los creyentes. Están los dos testigos que son Elías, que es los cristianos, y Moisés, que son los judíos. Y 3 días y medio delante de la plaza vamos a ser perseguidos. Esos 3 días y medio son los 3 días y medio representan los 3 años y medio de persecución del anticristo, que no vamos a salir volando. Ese es el engaño. Muchos se van a decepcionar. Ay, el Señor nos abandonó, o el rapto y nos quedamos. No hay rapto. No hay ningún rapto hasta que el Señor no venga, que vamos a ser levantados para en el aire ser transformados en un cuerpo glorificado, como sin pecado, sin el ADN oscuro del diablo, sin la naturaleza animal, terrenal y diabólica. Vamos a ser revestidos de inmortalidad de la naturaleza divina. No que vamos a ser dioses, sino hijos del Dios. Al igual que los ángeles, vamos a tener la misma naturaleza divina, angelical, celestial. Pero no somos dioses. Somos autoridades, Elohines, pero no somos creadores. Somos los hijos del Creador, porque eso fue el objetivo original del Padre. El Señor estuvo toda la eternidad en la oscuridad, Él solito, consigo mismo, y dijo: vamos a crear un mundo. Hizo su trono, creó a los ángeles, primero a Luzbel, el diablo, después hizo los demás ángeles, y después, cuando este falla y engaña a la tercera parte de los ángeles, Dios decide hacer este mundo terrenal, que es inmenso, más grande que lo que conocemos. Hay mucho más continentes, más tierra, más mundo. En este mundo físico hay mucho más de lo que creemos, y en mundos angelicales hay muchos mundos angelicales también. El diablo era maestro de Torah, enseñaba a los ángeles, el padre le daba las instrucciones y él les comunicaba a los ángeles. Aparte de músico y director de orquesta, también era maestro. Entiende lo que quiero decir. Él conoce la escritura y la tuerce, y le torció la vida mucho, y hizo ver que Dios era injusto porque no lo dejaba sentarse a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque habían 5 querubines en aquel momento. Él era el querubín del norte,
Pero estaban los otros 4 querubines que se quedaron después: Miguel, Gabriel, Uziel y Rafael. Y estaba Luzbel, eran 5. Y él engañó a la tercera parte de los ángeles. Y ya la prueba máxima fue cuando el Señor hizo a Adán y le dijo a los ángeles: ahí la Nueva Jerusalén, que estaba en la tierra de lo que es Israel hoy en día, ahí estaba posada la Jerusalén celestial. Después del pecado de Adán fue que se fue, y después entonces hicieron la Jerusalén terrenal como copia de la celestial, y el templo terrenal como copia de la Jerusalén celestial. Así como es en el cielo, es aquí en la tierra. Hágase tu voluntad como en los cielos, así mismo en la tierra. Eso tiene algo tan profundo que los hinduistas, los taoístas lo dicen igual. Como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Pero son verdades eternas que el diablo sabe y las tuerce. ¿Entienden? Entonces hay que saber quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Somos el Israel de Dios. Somos verdaderos israelitas. No somos gentiles. Somos ovejas perdidas de Israel. Llevamos 2700, no sé cuántos, 2000 no sé cuántos años en la diáspora. Por toda la nación de la tierra nos entremezclamos entre todos, pero Dios ha mantenido. Para Dios no es nada perdido. A Judá primero. Por eso es que Judá está en la tierra de Israel. Judá primero. Y como Cristo Jesús, el padre era judío, pero la madre era levita. Por eso que Jesús era rey, sacerdote y profeta. Rey por David, y David también era rey, sacerdote y profeta. Interesante. David fue el único hombre que no era levita, aparentemente, hasta donde se sabe. Se cree que la madre no era levita, pero yo me inclino a pensar que a lo mejor tenía sangre de Leví por la madre, porque él ofició delante del templo como un sacerdote levita más, y no murió. Los reyes y los sacerdotes eran los profetas. Los sacerdotes eran los profetas, lo que se llaman Torah, los maestros de Torah, de instrucción de Israel. Por lo tanto, para ser rey, sacerdote y profeta, habría que tener entonces los dos linajes, el de Judá y el de Leví. Y para ser caudillo, había que ser de Benjamín. Y yo expliqué una vez por qué el primer rey de Israel tenía que ser de Benjamín. ¿Por qué? Porque el único Sabra significa nacido en Israel. De los 12 hijos de Jacob, el único que fue Sabra, el único que nació en la tierra de Israel fue Benjamín. El único que tenía derecho de nacimiento. Todos los demás habían nacido en la Galut, en la diáspora, en Siria. ¿Entiendes? En Siria, en Asiria, hijos de Caldeo. Tu padre Caldeo y tu madre Amorrea. Entonces, por eso que el primer rey de Israel tenía que ser Benjamín, el hijo de mi mano derecha, tipología de Cristo. Los 12 apóstoles a las 12 tribus de Israel. Pero las 12 tribus de Israel y los 12 nombres de las tribus es la obra del Mesías. Mirad un hijo, Rubén, Simeón, escuchado por Dios, sí, es un hombre consagrado, como al principio, hombre consagrado, capaz de morir. De la alabanza de Dios uno desciende, el cual traerá a los pobres de la tierra descanso. Los 10 nombres desde Adán hasta Noé: Adán, Set, Enoc, Canán, Mahalalel, Jaré, Matusalén, Lamé y Noé. Bueno, Enoc, Matusalén, Lamé y Noé. Son 10. Y los 10 en hebreo nombres se traducen como hombre consagrado, capaz de morir. De la alabanza de Dios uno desciende, el cual traerá a los pobres de la tierra. Noah, descanso, Shabbat. Sí, que hay un hombre señalado, consagrado, un hijo de hombre santo, divino, que baja de la adoración de los ángeles, renuncia a todo su divinidad, a todo lo que es
deja su divinidad, se despoja a sí mismo, tomando forma de hombre, de esclavo y de siervo y esclavo de los hombres, para traer el Shabbat, el reposo a nuestra vida. Yeshua, Jesús es nuestro Shabbat, nuestro reposo. Es nuestro reposo. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Tu trono, oh Dios, el Padre le dice al Hijo, tu trono, oh Dios, trono de justicia y cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por eso Dios, tu Dios, ha recibido mejor nombre, Yeshua. Y el nombre en hebreo de Jesús, traducido al hebreo, Yehoshua, o Jehová salva. Cuando tú esas letras tú las decodificas como se hace con la lengua egipcia, porque la lengua hebrea es un modernismo de los símbolos egipcios. Y tú pones la Yod, la Shin, la Resh, la Ayin, el nombre de Yeshua, y tú lo traduces como cuando los egiptólogos traducen las pirámides de Egipto, dice la mano que destruye, el ojo de Horus, el ojo que todo lo ve, el ojo de la serpiente. Y entonces ahí tú entiendes el ministerio del Mesías, que él vino a deshacer las obras del diablo. Yeshua significa la mano que destruye las obras del ojo que todo lo ve. Satanás, el ojo de la masonería. Por lo tanto, el ministerio de Cristo es deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo que deshizo las obras del diablo? Con amor, con humildad, crucificando su carne. Los 10 mandamientos no están abolidos. Lo que está abolido es el pecado en la carne. Él mató el pecado en la carne en la cruz. Los 10 mandamientos son la ley del amor de Cristo. Cristo estaba en la salsa ardiente. Cristo estaba ahí como columna de nube, como columna de fuego. Era Cristo. Cristo, Yeshua, Jesús, el Mesías, el Mashiach, fue el que le dictó a Moisés el decálogo, los Haderei Hadibrot, las 10 palabras, los 10 mandamientos. La ley, las leyes del cielo, el amor hacia Dios y hacia el próximo. Lo traducen próximo porque la S y la J se parecen. Cuando tú ves la Biblia antigua, la S parece una J, pero es próximo. Lo que hoy le ponemos otra a la S le ponemos otra rayita atravesada, como si fuera la primera letra hebrea, la Aleph, y sale próximo. Y ahí se inventaron la X, que la X en realidad es la misma T, la última letra del abecedario hebreo, que es la Taf, que significa Torah, también significa convenio. ¿Por qué le digo todo eso, amado? Porque conocer es saber y es poder. ¿Quién es el poderoso? El que sabe las verdades. ¿A quién el diablo no puede engañar? Al que rumia la escritura, pero también el Espíritu Santo da testimonio de la verdad. Si realmente tú amas a Dios, tú vas a escuchar esto, lo vas a poner 1 y 2 y 3 veces, y lo vas a rumiar con tus 4 estómagos, como una vaca. Los 4 niveles de interpretación en el judaísmo: el Remez, el Pesaz, el Midrash y el Sot. Son las 4 formas de estudiar la Torah en el judaísmo: el Remez, el Pesaj, el Drash o Midrash y el Sot. El literal, el alegórico, el interpretativo y el profundo. O el Rema, en griego se dice Sot, es el Rema de Dios. Son los 4 evangelios también. Están escritos en Remez, en Pesach, en Midrash y en Sot. Y el 5.º evangelio es el Apocalipsis. El Apocalipsis es un evangelio también. Es el 5.º evangelio. Amado, despístese. Le voy a dar la bendición sacerdotal. Llevaré jeja
Y estos son los 4 letras del nombre de Jehová. YHVH, Jehová. Ani, Hayá, Beobebe, Yiye. Yo soy el que es y el que ha de venir. Yeshua Hanotzri, Vemelech Hayehudin. Lo que estaba puesto arriba de Cristo en la cruz. Jesús, el del camino, el rey de los judíos, o el Nezareno, el Nezarita, el Netzer, el retoño de Isaí, la raíz de David. Que Jehová, Yevarjeja, Jehová Beishmereja, Yael Jehová Panabeleja, Yesá Jehová Panabeleja, Benleja, Shalom. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que Jehová les resplandezca, alce sobre ustedes su mano y ponga a ustedes su shalom, su paz. Y yo siempre añado que te sonrías, que seas acepto en su presencia, que estés revestido con todas las armaduras del Mesías, como un sacerdote de Israel, no como un soldado romano, como le enseñan en la iglesia equivocadamente. La vestidura, la armadura de Dios que dice Pablo es las vestiduras de Aarón, de un sumo sacerdote, un Cohen Hagadol de Israel, como lo fue Aarón y como lo es Yeshua en los cielos, y como también lo fue Melquisedec, que no era igual que Yeshua, que no se sabía de dónde, así como dice que los hijos del Espíritu son como el aire, tú no sabes de dónde viene y por dónde sopla el viento, porque son la gente espiritual, no son movidas por el viento del Espíritu y son, aleluya, como el agua también que lo llena todo, el agua de la palabra y el rúa, el viento, el fuego del Espíritu. Y a la misma vez somos buena tierra. Hay 4 niveles de interpretación: Remed, Pesat, Nirach y Sot. Las 4 tierras también. La semilla que se pierde por el camino, la que cae entre espinos, la que cae entre piedras, la que da buena piedra. Pero y esa buena tierra, al 30, 60 y al 100%. Pero ese 30 es tu 100, ese 60 es tu 100 y ese 100 es tu 100. Que seas como Isaac, que sembró ahí entre los filisteos enemigos y recogió al 100 por 1. ¿Ok? Que Dios haga contigo como hizo con Efraín y Manasés, y que también haga como la madre de Israel con Raquel, con Lea, con Bila, con Zilpa. Gloria sea al Señor, con Sara, con Rebeca. Amén. Amados, les amo, les dejo. Que el Señor les bendiga. Espero que esta palabra sea una gran bendición. Hay que tener mucho cuidado también con el antisemitismo. Hay mucho antisemitismo. A veces somos atacados por el espíritu antisemita también. Siendo judíos, somos israelitas y a veces no nos damos cuenta y caemos en antisemitismo también. Pues nos vamos a engañar. Hay mucha maldad, mucho antisemitismo, hermano. Ten cuidado con el espíritu de ese Amalek. Es verdad que hay cosas que no están bien en ningún lugar. Nada es puro, nada es santo. Hasta que el Señor no nos purifique, estamos todavía en el proceso de la salvación. Hasta que no seamos transformados en un cuerpo de gloria, como que tuvo Adán y Eva antes de pecar, un cuerpo de luz, un cuerpo de gloria, vamos a todavía tener que luchar contra el pecado y la carne, en la carne. El enemigo lo llevamos, estamos cabalgando encima, no podemos salir de él. Es nuestra carne el peor enemigo. Este es el diablo, el mundo, pero el diablo no puede rendir a un creyente que está muerto al pecado en la carne. Los que practican el pecado son del diablo, los que no, los que estamos en el espíritu, no vivimos conforme a este mundo, porque no somos de este mundo. Así que, hermanos, yo les amo. Tengan mucho temor de Dios, respeten la escritura. Cuando lea la escritura, despójese de toda idea preconcebida, de todo lo que le enseñaron, que todo eso es mentira del diablo. Entienda que somos el Israel de Dios, que tenemos que estar aquí, somos el ejército de Dios, tenemos que estar aquí en la tribulación, porque ¿quién va a predicar el evangelio sino nosotros? Dios va a mandar ángeles, sí, pero si tú estás sellado con el sello de Dios, que es la marca aquí, la marca de Caín era la misma marca que tenían los que fueron salvados en los tiempos de Ezequiel, que Dios le mandó a poner una marca, la marca de la gracia, la cruz, la taf, pero era una X, aunque hoy en día ponen así de pie, en realidad es una X, la taf, la última letra del abecedario hebreo, la marca de Caín,
era por gracia, para que nadie lo matara. Y él era hijo del diablo. Y aún así Dios tuvo gracia de él, porque Dios quiso salvarlo. ¿Entiendes? Era hijo de la serpiente, el linaje de serpiente, y el Señor sabía quién era, quién no, y le decía generación de víboras, decía Juan el Bautista. Y el mismo Señor le decía que eran víboras y serpientes, porque en realidad eran descendientes de Amalek, eran Amalek. No eran hijos de Israel, eran hijos de Amalek, de Esaf, edomita, romín, romano. Pero hay mucho pueblo de Dios por todas partes. Por eso la carta a Roma, a Corintios, a Tesalónica, en Grecia, a muchos lugares. El día de Pentecostés había gente de todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque Dios está trayendo de regreso a sus ovejas. Lleva 2000 años buscando a Israel, a Efraín, a Judá, unirle un solo palo en su mano. La casa de José, que es la casa de David. El ministerio de Cristo era a la casa de José. Por eso que José, hijo de Jacob, y Miriam era hija de José. Esas traducciones que tenemos en la Biblia griega están equivocadas, porque toman del arameo y confunden Gebró y Gebrá. Gebró es esposo y Gebrá es padre, y tradujeron esposo. En realidad es lo que dice en las versiones hebreas, como el Chentov dice padre, Af Miriam, padre de María, en Mateo. Mateo es la genealogía de María, y como María es hija de José, hija de Jacob, descendiente de Salomón y David, ella califica como la madre del Mesías. Por lo tanto, Yeshua califica, porque como tiene la sangre de Judá y de Leví, ambos, es rey, pero también es sacerdote, profeta. Y por eso es que los apóstoles, la mayoría de los apóstoles eran levitas, que fueron expulsados 100 años atrás, cuando los macabeos fueron expulsados y dejaron a los edomitas, y los edomitas se hicieron pasar por saduceos. Los saduceos eran edomitas, convertidos a la fuerza por Juan Gicano II en el 123 a.C., el último rey de los amoneos, metido en prisión por Herodes, y estuvo como 9 años preso. Herodes mató a su madre, a su hermana Adriane y Aristóbulo, y acabó con la dinastía de los macabeos. Y ese edomita se hizo rey, amigo de los romanos, y se hizo rey de Judá. Pero durante esos 400 años de silencio, los levitas eran los reyes de Israel, los macabeos. Por lo tanto, los sacerdotes de Israel fueron también reyes de Israel. Por eso es que Yeshua tenía que también tener sangre levita, para poder ser sacerdote, sumo sacerdote de los bienes venideros. Por eso es que él era primo carnal de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era levita por padre y por madre, pero su madre era prima de María, porque la madre de María también era levita, una levita que se casó con un judío, descendiente de David y de Salomón. Todo está cuadrado. José, Joaquín y Ana, los padres de María. José de Arimatea era tío abuelo de Cristo. Los 4 discípulos importantes eran primos hermanos de Jesús, también eran levitas. Juan era conocido el sumo sacerdote, Anás y Caifás, porque era levita. Mateo, Marco, Lucas y Juan. Mateo era cobrador de impuestos. Mateo era levita también, renegado. Mateo Leví. Marco era familia de un levita también, Bernabé, levita natural de Chipre, era sobrino de Bernabé. Pero el evangelio de Marco en realidad era el evangelio de Pedro, porque fue Pedro el que le diseñó a Marco, y Marco fue el primer evangelista que escribió. El que estaba escribiendo era Pedro, y el escriba era Marco. Y Lucas era Pablo. Lucas era un judío griego, helenista, pero era judío, que era médico, y Pablo era amigo de Pablo. El evangelio de Lucas está influenciado también por Pablo, y por eso también el Hecho de los Apóstoles también son epístolas paulinas,
y está influenciado por Pablo, aunque no se reconozca oficialmente, igual que el libro de los Hebreos es un libro paulino hecho por Pablo. Y el Judas que aparece ahí es el hermano de Cristo, que en realidad fue el líder de Jerusalén. Pedro no fue el principal era Santiago, el hermano del Señor, que era un patriota judío que peleó en Perea hasta que conoció al Señor y se convirtió y reconoció que era el Mesías. En la época de Cristo hubieron tres. Estaba Judas, el Galileo, que Cristo lo menciona cuando le cae la torre y los mata a todos. Estaba Absmot en otro lugar, en Samaria, y había otro que era el hermano del Señor, que era James, Santiago o Jacobo, que era un líder celote, para que sepa. Y después Dios era muy fiel al judaísmo tradicional, igual que Mateo. No entendían que había que guardar la ley como oral como tal, y la circuncisión y la fiesta. Y Pablo fue el que dijo: no vamos a forzar a nadie, esto es poco a poco, y los que vengan, el que quiera hacerse judía, que se circuncide, el que no, que sea un temeroso de Dios, un justo de las naciones, un Bené Noa, como dicen ahora. Ok, shalom, bendiciones, amados, les amo. Espero que esto sea de bendición a todo el que escuche, su vida sea enriquecida, y hasta la próxima. Si en algo ofendido a alguien, que me perdone. Yo soy judío, amo Israel, soy sionista, y a veces enseño cosas que la gente confunde y piensa que yo soy otra cosa, pero sionista en el sentido de que creo que el pueblo de Israel, aunque Judá ya lo está haciendo primero, todos nosotros como creyentes tenemos que ir a vivir a Israel cuando el Mesías venga, o antes, como el Señor quiera. Pero hay un grupo también de falsos judíos, sinagoga de Satanás, que son los globalistas, que son los que usaron el Talmud en contra de los cristianos y han matado, se han levantado falsos judíos como Hitler, que era, aunque usted no lo crea, talmudista, aunque él decía que no. Carlos Marx, Federico Henry, con el comunismo, el fascismo, y la Iglesia Católica, que está llena de los jesuitas, que son cabalistas y practican el talmudismo. Y el Islam también es talmudismo, para que sepan, porque es el odio hacia Cristo. Todo es Amalek. Tanto el blanco como el rojo, el negro y el verde son los cuatro de las banderas árabes que hay alrededor de Israel hoy en día. El blanco es el catolicismo, el rojo es el comunismo, el negro es el fascismo y el verde es el mundo islámico. Las cuatro bestias de Apocalipsis. Fíjense que el Islam es la mezcla del catolicismo con el fascismo y el comunismo. Por eso que la bandera de los países musulmanes tienen esos cuatro colores: el blanco, el rojo, el negro y el verde. Verde amarillento, es como dice en griego. Lo traducen a veces como amarillo, pero en realidad es verde, el color de la muerte. El blanco, el anticristo, Roma. El rojo, la guerra, el comunismo. El negro, el fascismo, los jesuitas. El papa negro, con la cábala, la brujería, la hechicería. Y el Islam, que es el hijo más chiquito de Roma, la madre de todas las abominaciones de la tierra, lamentablemente. Pero muchos se están convirtiendo hoy día a la fe, porque se están dando cuenta que todo el Islam, el Corán es un libro que en realidad lo que está escrito ahí está mal traducido, porque está escrito en arameo, y le pusieron eran cánticos cristianos de la iglesia nestoriana en los países árabes, y cambiaron a Mahmud, que significa el ungido, el Cristo. La palabra Cristo en árabe es Mahmud, y le pusieron Mohammed, le cambiaron las consonantes y cambiaron a Mahmud por Mahoma. ¿Entienden? El diablo engañando a la gente. Pero bueno, hoy en día, gracias a Dios, muchos se están arrepintiendo y viniendo a los pies del Señor. Igual que muchos judíos talmúdicos van a venir a los pies de Cristo.
Pues muchos están en el infierno, ¿sabes? Desgraciadamente se han ido al infierno. Pero hay muchos que van a tener oportunidad, tanto judíos como católicos, como otras sectas cristianas, así como los musulmanes, están siendo visitados en este tiempo por el Señor. Hermano, ahora sí me despido, les amo. Shalom, bendiciones. Les amo. Maranata, el Señor viene pronto.